Vamos a la entrevista acá en Vélez por la mañana. ¿Cómo está esta reforma tributaria? ¿Realmente qué significa para nosotros los colombianos? Está con nosotros a esta hora el doctor Luis Fernando Mejía, presidente de FEDesarrollo. Doctor Luis Fernando, ¿cómo le va? Buenos días. Hola Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar en su programa. Gracias por estar con nosotros. A ver, esta reforma tributaria es la más ambiciosa, la más grande, la más onerosa que se ha presentado en la historia en Colombia. Sí, por supuesto. Recordemos que en su momento el presidente Petro Luis Carlos había anunciado en campaña una reforma de 50 billones de pesos. Luego, cuando el ministro Campo empieza a elaborar la reforma y la radica, termina siendo una reforma cercana a los 20 billones de pesos, que luego del trámite y de las decisiones de la Corte Constitucional terminó siendo una reforma de 14 billones de pesos. Pero el inicio, digamos, de esa discusión de la reforma del 2022 era una reforma cercana a los 20 billones. Esta es de 26.3 billones, lo que la convierte indudablemente en la más ambiciosa de la historia. El presidente la está defendiendo a capa y espada y dice que es una reforma que solamente le pega a los ricos. ¿Es eso cierto? No, yo creo que por supuesto eso no tiene, digamos, ninguna base en la realidad de la reforma. Por ejemplo, hablemos un poquito del tema del IVA. Yo creo que hay que hacer digamos, la ampliación de las bases gradables del IVA. Los economistas lo hemos discutido desde hace mucho tiempo. Me parece interesante que un gobierno de izquierda, a pesar de que se opuso a la reforma de Carrasquilla de manera frontal, ahora reconoce que en efecto uno de los grandes problemas que tiene en Colombia en materia de recaudo tributario es ese gasto que se hace en las exenciones del IVA. Pero cuando usted empieza a hablar de eso, que creo que técnicamente es correcto hacerlo, pues naturalmente la afectación es para toda la población, porque el IVA, por supuesto, es un impuesto indirecto que lo paga no solamente el ultra rico en Colombia, sino la clase media y, por supuesto, los hogares más pobres. Así que no es solamente los ultra ricos. Y además, cuando usted mira el otro componente, Luis Carlos, que tiene que ver con los aumentos en los impuestos a las personas, se están aumentando las tarifas del impuesto de renta para personas que ganan más o menos entre 6 y 8 millones de pesos mensuales, y naturalmente no son personas ricas. Así que hay una afectación, diría yo, general desde el punto de vista de esta reforma y no se puede decir que única y exclusivamente afecta a los más ricos del país. Doctor Luis Fernando, en términos de cómo se afecta el individuo, el trabajador, lo que le cobran al individuo y el trabajador en Colombia en términos impositivos, ¿cómo estamos con esta reforma comparativamente con otros países? Pues mire, yo creo que ese es un tema muy de fondo, Luis Carlos, porque si bien yo creo que es razonable discutir un aumento en la base gravable del IVA, aunque políticamente es muy difícil, técnicamente es lo necesario, por otro lado sí creo que se está agotando el espacio para aumentar el impuesto de renta a las personas, especialmente a los asalariados. Recordemos que la reforma tanto del 2021 y especialmente la del 2022 fueron durísimas, aumentando sustancialmente tanto las tarifas de renta como la posibilidad para que especialmente los asalariados pudieran aplicar a deducciones. Se redujeron sustancialmente. Eso generó que a partir del 2024 hubo un aumento muy importante de la carga tributaria, especialmente sobre los asalariados. ¿Qué está haciendo esta reforma? Avanza aún más en subir la tributación justamente de los asalariados. Y yo creo que ese espacio se agotó porque hay que hacer un análisis no solamente sobre los impuestos que pagan las personas, digamos, formales o asalariadas en el impuesto de renta nacional, sino también lo que se tiene que pagar de impuestos locales, por ejemplo, el impuesto predial. Entonces, las contribuciones que hoy en día están pagando los asalariados, yo creo que ya nos dejan en un nivel con muy poca competitividad. Y en vez de continuar asfixiando a los que hoy en día pagan impuesto de renta de personas, creo que la alternativa tiene que ser ampliar esa base gravable, es decir, que más personas empiecen a pagar renta, porque una gran cantidad de personas en Colombia no lo hace. Sí, y creo que ese es el consenso de los expertos y además es lo que todos entendemos. Ahora, doctor Luis Fernando, ¿cómo se concibe que el gobierno quiera plata, plata y plata y no se ajuste? Es decir, cualquier empresa o cualquier individuo no puede pasarse toda la vida gastando, gastando, gastando y ahogando, ahogando, ahogando a la población para que le den plata. Eso es insostenible. ¿Por qué estamos en un país donde prácticamente cada año hay una reforma tributaria?
Sí, mire, Luis Carlos, usted toca un tema muy de fondo, que yo creo que es la ausencia de legitimidad política de esta reforma. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede pedirle un esfuerzo más grande en el pago de impuestos a los actuales contribuyentes sin dar una señal política justamente de austeridad, de apretarse el cinturón, así como el gobierno le pide un esfuerzo mayor de tributación a las personas y a las empresas, pues ese mismo esfuerzo se ve reflejado primero en una reducción importante del tamaño del gasto público. Lo que tenemos hoy en día es insostenible. Recordemos que el déficit fiscal este año va a ser cercano al 7,5% del Producto Interno Bruto, que sería el segundo más alto en la historia moderna del país, solamente superado por el de la pandemia. En una situación normal, no tenemos ninguna crisis local, ninguna crisis externa, entonces no tiene mucho sentido que el país tenga un déficit tan alto. En ese contexto, y el propio gobierno lo reconoció cuando publicó el marco fiscal de mediano plazo en julio, hay dos estrategias que se deben incorporar. La primera, lo que está haciendo el gobierno, y es aumentar los impuestos. Pero la segunda, de manera complementaria, yo diría más que proporcional desde el punto de vista del ajuste, un recorte muy importante del gasto público. Entonces, la estrategia que está implementando el gobierno es solamente aumentar los impuestos sin recortar el gasto. Y eso no es una estrategia que vaya a resolver el problema fiscal, porque si usted continúa aumentando el gasto público y para financiar esos aumentos genera más impuestos, pues lo único que va a tener es simplemente una posibilidad de financiar un gasto más alto, pero no va a recortar esos niveles que ya son insostenibles de gasto público. Así que esa es una discusión muy de fondo. Yo sí creo que el gobierno se equivocó en eso y ha debido primero presentar una propuesta de ajuste fiscal y un presupuesto mucho más austero del que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Doctor Luis Fernando, ¿cómo está la administración Petro en términos de gasto público comparado con otros gobiernos? Mire, no está bien en el sentido en que el tamaño del gasto es muy grande. Cuando se habla en billones de pesos, no se puede, digamos, comparar, porque, como usted bien sabe, Luis Carlos, los pesos de hoy son distintos de los pesos de hace algunos años y hay que ajustar por la inflación. A mí me gusta más mirar el tamaño del presupuesto en relación al tamaño de la economía. Eso da, digamos, una visión un poco más comparativa de cómo está el presupuesto hoy frente a lo que era en gobiernos anteriores. Pues mire los datos. Los dos presupuestos más grandes que ha tenido el país en su historia han sido de este gobierno. El más alto fue el del 2024 y el segundo más alto es el que está proponiendo el gobierno para el 2026. Estamos hablando más o menos de un presupuesto de 29% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál era la cifra normal en Colombia antes de la pandemia? Un presupuesto que no estaba por encima del 25% del Producto Interno Bruto. Entonces, indudablemente estamos en un tren de gasto que es absolutamente insostenible, como lo reconoció el gobierno en el marco fiscal, pero no hubo una decisión consecuente en la presentación del presupuesto con base en el diagnóstico que el propio gobierno hizo en el mes de julio. ¿En qué se está gastando la plata del gobierno? ¿En qué más se está gastando la plata del gobierno? Pues mire, infortunadamente en Colombia, eso sí hay que decirlo, hay una gran cantidad de inflexibilidades. Y voy a mencionarle algunas de ellas que han generado una presión muy grande en el presupuesto. La primera, las transferencias en el Sistema General de Participaciones. Luis Carlos, usted tal vez recordará que Fedesarrollo se opuso de manera frontal a la reforma del Sistema General de Participaciones, al acto legislativo que se aprobó el año pasado, justamente porque estábamos viendo que había una presión muy grande de transferencias a las entidades territoriales, producto de los ingresos adicionales que le ha generado el gobierno, las reformas del 2021 y el 2022. Eso, pues, en la medida en que los ingresos del gobierno son más grandes, implica una presión de transferencia a las entidades territoriales para el pago en educación, agua potable y saneamiento básico y de salud. Segundo, el pago de pensiones. Paremos ahí, doctor Luis Fernando, Sí. porque esa parte es muy importante y muchos puede que no estén muy informados sobre ese tema. Y es, por ley, en Colombia se le tiene que pasar una parte de los ingresos del gobierno a las regiones, para todo lo que usted acaba de explicar. Pero no vemos en Colombia que haya más salud, que haya más construcciones regionales, que haya más infraestructura, que haya más nada. Esos son unos cheques en blanco que hace el gobierno nacional, por ley que los tiene que hacer, sin ningún tipo de verificación. Están las contralorías regionales que son una risa, pero que haya un plan, una estructura, un mandato, cero. Eso es porque los políticos, haciéndole favores a los políticos, lo pasaron. Y eso que está diciendo el doctor Luis Fernando es cierto.
hay una inflexibilidad de una cantidad de cheques que tiene que hacer el gobierno que se les entrega a las regiones. Las regiones y los gobernadores y los políticos regionales hacen fiesta con esa plata y no hay manera de quitárselas. Perdón, porque eso es muy importante, porque también sirve para lo que significa accountability regional, donde hay tan poco. Perdón, doctor Luis Fernando, adelante. Muy bien. Segundo tema, pensiones. Fíjese que a pesar de todo lo que se había planteado hace algunos años en donde el gasto pensional iba a tener un pico alrededor del 2014, 2015, realmente el gasto pensional ha venido aumentando, producto, digamos, especialmente de los regímenes especiales, del envejecimiento poblacional, todas, digamos, las obligaciones que cada vez son más onerosas en cabeza del Estado. Bueno, el próximo año en el presupuesto hay una gran cantidad de recursos destinados al pago pensional. Y el tercero tiene que ver con la salud. A pesar de las preocupaciones del sector, que yo creo que son absolutamente válidas, en el contexto de un sistema de salud que no tiene los recursos suficientes porque el gobierno no ha aumentado la unidad de pago por capitación en lo que se requería, y esa ha sido, digamos, la fuente de la liquidez. De todas maneras, el gasto en salud, a pesar de esa insuficiencia, sí es mucho más alto que lo que era en el pasado. Ahí le menciono tres factores. Uno cuarto muy importante: el subsidio a los combustibles y en particular al diésel. Eso le cuesta hoy en día al Estado cerca de 11 billones de pesos anuales. Entonces, en el contexto de todas esas presiones, digamos, y inflexibilidades, naturalmente recortar el presupuesto no es fácil, porque usted cómo toca, por ejemplo, el gasto en salud, o el gasto en educación, o el gasto en pensiones, o el propio subsidio a los combustibles. Pero es justamente eso lo que requiere el país: reconocer que el tamaño del gasto hoy no es sostenible y que hay que hacer reformas legales y eventualmente constitucionales para poder acomodar un tamaño menor de gasto público que sea consecuente con la capacidad de financiarlo. En resumen, uno podría decir que durante los últimos años el crecimiento del tamaño del Estado en Colombia ha estado por encima de sus capacidades de pago. Indudablemente, Luis Carlos, y mire, la forma en la que eso se refleja y por qué estamos discutiendo nosotros los economistas siempre, ojo con el tema del gasto, cuidado con el tamaño del déficit fiscal, es porque esto tiene consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia de un gobierno que empieza a gastar por encima de sus capacidades y empieza a tener un déficit mucho más alto del que tenía antes de la pandemia? Para dar la cifra a quienes nos están escuchando, el déficit promedio en Colombia fiscal, siglo XXI, antes de la pandemia, 3,5% del PIB. Estamos en 7,5%. Digamos, ahí se ve la diferencia sustancial en lo que era antes las finanzas públicas y lo que es hoy. Y eso entonces lo que pasa es que los mercados empiezan a cobrárselo al gobierno. ¿A través de qué? De un aumento sustancial en las tasas de interés. Por eso Colombia perdió el grado de inversión en el 2021, no lo ha logrado recuperar, de hecho volvió a disminuirse el grado de la calificación por parte de dos calificadoras recientemente para el país, y las tasas de interés a las que se financia hoy en día Colombia son de las más altas de la región, exceptuando obviamente países que no son sujetos de crédito como Argentina y Venezuela. Pero hoy en día, por ejemplo, estamos con tasas de interés más altas que Brasil, que siempre fue un país que nos superaba ampliamente en materia de desequilibrio fiscal. ¿Por qué esto es importante? Se lo menciono, porque cuando el gobierno paga tasas de interés más altas, pues eso inmediatamente se traduce en tasas de interés más altas para todas las demás personas, para todas las empresas del país. Eso retrasa el crecimiento económico, disminuye la inversión, porque es más costoso, más oneroso endeudarse para poder invertir en el país. ¿Qué tan cierto es que está disparada la contratación de este gobierno? Pues mire, nosotros hemos visto las cifras y realmente sí hay un aumento, pero no tan sustancial como algunos analistas políticos lo han mencionado. En eso hay que ser claros. Cuando uno hace las cifras de órdenes de prestación de servicio en el año completo, pues realmente los crecimientos no son desbordados. Sin embargo, ¿cuál es la preocupación? En el contexto de una situación fiscal tan difícil, tan grave como la que estamos discutiendo, no tiene mucho sentido que el gobierno continúe aumentando el gasto de la nómina. Y en el presupuesto del próximo año, por ejemplo, el crecimiento en los servicios personales, que es lo que técnicamente se conoce en el presupuesto como toda la nómina del Estado, es de alrededor del 8%, que está muy por encima de la inflación esperada para el próximo año. Entonces, si bien no hay nada extraordinario desde el punto de vista del aumento en las órdenes de prestaciones de servicio, en la contratación, que el gobierno esté planteando que el próximo año va a crecer 8% en el contexto de una inflación por debajo del 4%, pues naturalmente no es consecuente otra vez con la gravedad del problema fiscal.
Pues doctor Luis Fernando Mejía, como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos acá en Vélez por la mañana. Es usted muy amable, muy gentil. Un gusto, como siempre, Luis Carlos. Un saludo muy especial y feliz día para todos. Gracias. Gracias. Extraordinario análisis el que nos hace el doctor Luis Fernando de la situación muy compleja fiscal que vive Colombia y esta reforma tributaria que pareciera que la han hecho para que no pase por lo mala que es. Esto es Vélez por la mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.